Muy bien, seguimos con hipertensión pulmonar. Nos pasamos del eco al cateterismo con la misma pregunta y está con nosotros Juan Jacobo Padilla. Juan Jacobo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También gracias a la doctora Ángela por ayudarme a hacer esta charla. Entonces, este tema, pues como ya hemos visto, pues estamos apenas comenzando en cuanto a qué pasa con estos pacientes que tienen enfermedad intersticial y tienen hipertensión pulmonar y son llevados a cateterismo. A manera de introducción, pues en esencia se postula que la hipertensión pulmonar es una complicación de una enfermedad intersticial, pero hay algunos pacientes en donde parecen coexistir dos enfermedades, mezclando mecanismos fisiopatológicos que hacen que esos pacientes puedan tener una fenotipificación distinta y tengan implicaciones pronósticas. Hoy por hoy, pues tenemos el beneficio de una terapia que ha probado que impacta el curso natural de la enfermedad. Es por eso que cada vez va a haber quizás más investigación, sean más frecuentes los cateterismos cardíacos derechos en estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar del grupo 3. Lo quise enfocar de esta manera, traté de buscar variables del cateterismo cardíaco derecho que tengan que ver con la clasificación y el pronóstico, la progresión basada en el deterioro hemodinámico de estos pacientes, qué marcadores nos pueden decir qué pacientes se hospitalizan más a través de exacerbaciones y qué parámetros impactan en su funcionalidad con la capacidad de caminar. ¿Todo esto para qué? Pues para establecer un tratamiento que modifique todas estas variables. A través del pronóstico, pues en esencia cada vez más la resistencia vascular pulmonar es un predictor más sólido de mortalidad y supervivencia libre de trasplante, más allá de la presión arterial pulmonar media. Sigue apareciendo el índice cardíaco como predictor, inclusive ajustándolo por la gravedad de la EPI como un marcador de mortalidad y como ya esto es como un índice subrogado de la insuficiencia ventricular como marcador también de mal pronóstico en nuestros pacientes. Entonces, tal vez el registro que se tenga más grande de estos parámetros es el análisis que se le hizo de registro con PERA entre el 2006 y el 2021, en donde de esos casi 12.000 pacientes que tenían ese registro para ese momento, había 600 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Hicieron inicialmente un análisis del valor de P donde se volvía estadísticamente significativo, encontrando que alrededor de 5 de resistencia vascular pulmonar podría encontrarse alguna significancia. Aquí está el análisis dicotómico de -5 menos 5 unidades Woods y más de 5, encontrando que para ese valor ya empezaba a haber una significancia en cuanto a la mortalidad. También lo hicieron con 8, encontrando que era mejor predictor para discriminar mortalidad y adicionalmente también aplicaron el parámetro de no severo y severo que se utilizaba previamente, más de 35 unidades milímetros perdón, 35 milímetros de mercurio de presión arterial media o que tuviera más de 25 con un índice de menos de 2 litros por minuto por metro cuadrado, encontrando que esa clasificación no discriminaba tan bien como las unidades Woods en cuanto a mortalidad. ¿Qué pasaba entonces? Este análisis lo hicieron en el 2024. ¿Qué pasaba entonces con esos pacientes que tenían algo que una presión arterial entre 20 y 25? Pues hicieron tres grupos en este registro que tenía, fue un análisis entre 2003 y 2016, casi 800 pacientes, de los cuales el 20% tenían hipertensión pulmonar, o sea, tenían más de 20. Entonces hicieron tres grupos, menos de 20, entre 20 y 25 y más de 25, y a esos tres grupos también le aplicaron las unidades Woods, tomando como corte 2 o menos de 2 y más de 2 en cada grupo. Entonces observamos que en los tres grupos de presión media, los tres grupos que tenían unidades Woods mayor de 2, que son las líneas punteadas, todos tenían una sobrevida más baja. Incluso aquellos pacientes, aún teniendo la presión arterial media menor de 20, también tenían una supervivencia más baja si tenían más de 2 unidades Woods. Y los pacientes que tenían la presión arterial media, pulmonar, entre 20 y 25, así tuvieran menos de 2 unidades Woods, también se separaban aquí las curvas de mortalidad. Hicieron algo interesante que fue hacer varios modelos utilizando varias variables del cateterismo cardíaco y lo ajustaron con la severidad de la enfermedad pulmonar intersticial, encontrando que independiente del modelo que aplicaran, la resistencia vascular pulmonar o más de 2 unidades Woods era consistentemente
marcadora de mortalidad. También lo llevaron a este análisis en el tiempo y el área bajo la curva, las zonas grises son los intervalos de confianza, y vieron que la resistencia vascular pulmonar era mejor predictor que la presión arterial media. Es por eso, y esto ya lo había mencionado, la clasificación que ha cambiado, quisiera resaltar aquí la aparición de 2 unidades Woods como marcador en estos pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, y reemplazar esta parte de severidad por la de más de 5 unidades Woods. En cuanto a cómo progresan estos pacientes, pues sabemos que un paciente con hipertensión pulmonar general, en la medida que progrese, tanto su fibrosis como la hipertensión, pues se va a asociar un aumento significativo de morbimortalidad. Pero lo que está, digamos, por definirse es cómo progresan las variables hemodinámicas en los cateterismos cardíacos en estos pacientes. Y aquí me vi en dificultades encontrando algo de evidencia. Sin embargo, en los registros donde hay pacientes en lista de trasplante, algunos de esos pacientes tienen más de un cateterismo cardíaco. Entonces, este estudio que se publicó a mitad de año era un registro de 12.000 pacientes para trasplante. Alrededor de 460 tenían más de un cateterismo, 2, lo máximo que tenían, separados más o menos entre 9 meses, y trataron de ver cómo se modificaba la resistencia vascular pulmonar a lo largo del tiempo. Como les dije, la media era alrededor de 9 meses entre cateterismo y cateterismo, encontrando inicialmente pues que había unos pacientes que viendo que la mayoría de los pacientes progresaban, y después lo llevaron a este gráfico de colores en donde el 29%, que eran los morados, decrecían, el 42% aumentaban en el lapso de esos 9 meses, y pusieron un fenotipo definido arbitrariamente que era una progresión acelerada, que era el 28.6%. El mismo análisis lo hicieron para la presión arterial media, encontrando resultados o porcentajes similares. Después quisieron ver cómo se relacionaba, pues bajando un poquito cómo es el mecanismo fisiopatológico, cómo progresaba, cómo cambiaba la capacidad vital forzada y cómo se relacionaba con esa progresión de la resistencia vascular pulmonar. Inicialmente este cuadro pues se ve como muy disperso los datos, parecía que no hubiera una relación, y ellos identifican que realmente no hay una relación como lineal entre la capacidad vital y el deterioro de la resistencia vascular pulmonar, pero aplicando variables no lineales, construyeron un modelo matemático que lo trataron de sintetizar en este gráfico, donde aquí se ve el cambio de la resistencia vascular pulmonar. Estos eran los que menos cambiaban, los que moderadamente cambiaban la resistencia y los que más cambiaban la resistencia pulmonar a lo largo del seguimiento, y lo cotejaron con la capacidad vital basal y la declinación de la capacidad vital, encontrando que los pacientes que tenían menor capacidad vital al inicio del registro tendían a progresar más rápido o a deteriorarse más la resistencia vascular pulmonar, al igual que los pacientes que declinaban más rápido. Y cuando tenían pacientes que declinaban muy rápido, pero su capacidad vital de base no era tan mala, pues tendían a hacer menos acelerada la progresión del aumento de la resistencia vascular pulmonar. Como ellos querían calcular era cuánto progresaba, entonces de media calcularon que 3.8 milímetros de mercurio por año en presión arterial media y 0.84 unidades Woods por año. Ellos definieron una progresión acelerada cuando el paciente aumentaba 2 o más unidades Wood por año, y representaba el 28.6% de esos pacientes. En cuanto a qué marcadores del cateterismo derecho, me podría mirar la funcionalidad de la exacerbación, ¿sí? Me dio en riesgo de descompensación, la capacidad de caminar, y qué pasa con esos pacientes que se llevan a cateterismo y tienen entre 21 y 24 milímetros de mercurio de presión arterial media. Entonces, en el 2019, esto es un estudio con 80 pacientes, lo que quisieron ver era, para ese momento, dividieron el grupo en 3, en los pacientes que no tenían hipertensión pulmonar, en los que tenían una hipertensión pulmonar borderline entre 20 y 25, y los que tenían una franca hipertensión pulmonar. Era llamativo que las variables, pues en cuanto a sus enfermedades y las variables de los estudios de función pulmonar eran muy similares entre los 3 grupos, excepto pues la caminata, a propósito de la discusión que había ahorita sobre la caminata. Claramente los parámetros de cateterismo pues eran distintos en los 3 grupos, ¿sí? La presión del ventrículo, la presión sistólica del ventrículo derecho, la media, y la resistencia vascular pulmonar.
quisieron inicialmente mirar cuál era la probabilidad de exacerbarse. Realmente no lo discriminaron por cada uno de los parámetros del cateterismo cardíaco derecho, sino que en general los que tenían tanto hipertensión franca como una hipertensión borderline tenían una diferencia estadística con los que no tenían, ¿sí? Con respecto a la probabilidad de presentar una exacerbación de la enfermedad. Asimismo, lo hicieron con la caminata. Nuevamente encontraron que los pacientes que tenían una hipertensión pulmonar borderline o hipertensión pulmonar franca tenían una diferencia estadísticamente significativa con los que no la tenían, y cuando miran la diferencia entre estos dos grupos, entre el borderline y la hipertensión arterial franca, no había diferencia, sugiriendo pues que desde ese valor de más de 20 milímetros de mercurio en la media ya el paciente pudiera tener un impacto en la distancia caminada. También lo hicieron con la saturación, con el delta de saturación al inicio y al final de la caminata. No encontraron diferencias estadísticas, pero lo que mencionan allí es que tenían un punto de seguridad, y era que el paciente, si durante la caminata presentaba menos de 85% de saturación, hacían parar la prueba. Claramente no lo hicieron acá en Bogotá. En cuanto a los parámetros en cuanto al tratamiento, pues ya la doctora Valenzuela nos había mostrado esta gráfica. Quería aquí solamente resaltar que estos fueron los estudios en donde se utilizó el cateterismo cardíaco derecho, porque los otros utilizaban parámetros de ecocardiograma y la difusión. Entonces, para remarcar que el cateterismo cardíaco derecho va a ser fundamental para determinar el tratamiento. Ya tenemos pues disponible un tratamiento, como les había mencionado, que impacta sobre el pronóstico pues, de los pacientes que tienen EPI, y recordar nuevamente que el estudio INCREASE utilizó el valor de más de 25 milímetros de mercurio, una presión de cuña de 15 o menos y una resistencia escolar pulmonar de 3 o más unidades Woods. Es muy importante en el cateterismo cardíaco derecho tratar de mirar que el paciente no tenga una disfunción cardíaca, que no tenga una hipertensión postcapilar, porque se encuentra entre el 5 y el 20% de los pacientes que tienen EPI, y los pacientes que tienen hipertensión postcapilar pueden tener un mejor pronóstico que aquellos que tienen una precapilar, y también tiene implicaciones terapéuticas. No el hecho de que nos salga hipertensión pulmonar en el cateterismo va a implicar tratamiento, ya lo hemos visto también. No se observó ningún efecto en un análisis que se hizo del estudio INCREASE en los pacientes que tenían menos de 4 unidades Woods. Finalmente, pues los mensajes para llevar a casa es que hay que priorizar la resistencia vascular pulmonar en mayor medida que el índice cardíaco y la media, para evaluar el riesgo de estos pacientes. Parece ser que ya en cuanto a funcionalidad, desenlace, mortalidad, con tener más de 2 unidades Woods es relevante. Quizá el valor de 5 unidades Woods va a marcar la pauta de la investigación y la prueba de los medicamentos. Los parámetros de cateterismo derecho, hay algunos parámetros que están asociados con mayores exacerbaciones, deterioro funcional, y eventualmente pudieran sugerir fenotipos que se van deteriorando rápidamente para impactar rápidamente en estos pacientes, y finalmente que hay que confirmar que el paciente no tenga una combinación de postcapilar o precapilar postcapilar o postcapilar sola, por su severidad y las decisiones terapéuticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jacobo. ¿Algún comentario? Es que he comentado todo fantástico, muchas gracias por la presentación. Un tema difícil, ahí te estaban apurando, pero es que no es fácil decir todas esas medidas, hay que perdonarle porque el cateterismo a los neumólogos es muy difícil, ¿no? Y nada, la verdad yo creo que has dado una visión, me ha sorprendido cómo la has enfocado y me ha gustado mucho porque creo que son los estudios que has mostrado, muestran la correlación, ¿no? Con parámetros que son más habituales para nosotros y que te pueden hacer pensar la importancia de analizar bien el cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino que se está andando y que es muy importante tener en cuenta esto. Vamos a ser un poco más reumatólogos, un poco más cardiólogos, un poco más, ¿no? Estamos ahí aprendiendo mucho. Muchas gracias. También a los hemodinamistas tampoco les gusta mucho el cateterismo derecho porque históricamente no lo han. Presión de aurícula derecha. ¿Qué opinas, doctor Jacob? Pues digamos, de lo que encontré, pues en este grupo de grupo 3 no encontré mucho con respecto a eso, sino que más bien que se presupone que eso es un marcador de falla ventrículo derecho, y eso
sí puede afectar a los pacientes del grupo 3 y tienen pues implicaciones de, sí, porque estos pacientes, según lo que encontraba, no, digamos, no fallecen tanto de enfermedad cardiovascular, sino que se mueren de falla respiratoria y falla el ventrículo derecho, quizás es lo que más los lleva a la mortalidad. Sí, porque uno muchas veces en el grupo uno busca eso como primer cambio, ¿no? De la aurícula derecha más grande, sobrecarga, pero sí, efectivamente acá es difícil y no es un parámetro que tengamos como tan claro. Mira, sí hay preguntas virtuales. Mm, Sí, ya están todos. ¿Tenemos ahí preguntas? No.